Aunque no tengo el gusto de conocer a Valerio Vega en persona, sí lo sigo en Instagram y de hecho creo que él me sigue a mí. Siempre es un gusto ver su trabajo, ya que desde que lo descubrí me ha gustado su estilo de dibujo, y aunque realmente no recuerdo cómo fue que di con él, me alegra haberlo hecho, ya que su estilo es algo que me recuerda mucho a la ciencia ficción al estilo Metabarón. Esto no es una coincidencia, ya que nuestro autor ha mencionado que este es su cómic favorito anteriormente, pero los mundos creados por él son igual de buenos. Desde que salió la app de Central Ficción y me percaté de que uno de los autores que estaba incluido sería él, decisivamente fue una de mis primeras elecciones para leer y después reseñar, así que me alegra que el momento haya llegado. Y recuerden que pueden leer esta historia completamente gratis a través de esta aplicación por si quieren echarle un ojo. Además, en la app hay otras historias por parte del autor, así como de muchos otros autores mexicanos y algunos cuantos latinoamericanos, ya que esta es una buena opción para leer gratis de manera legal. Baal es un cómic creado en su totalidad por Valerio Vega en guión y arte, publicado por Nostromo Ediciones entre 2013 y 2016. Esta es una miniserie de 4 números, en total son 64 páginas de historias en blanco y negro que nos presentan una historia madura, sin complejidades, pero sí sugerida para gente con criterio, ya que hay algunos temas que ameritan un poco de análisis por parte del lector. La historia nos presenta el nacimiento de una chica en un mundo lleno de piedra y silencio, sin saber quién es o tan siquiera si tiene algún propósito en este nuevo mundo rodeado de seres extraños y oscuros que revelan una travesía de misterios, símbolos y fantasía. Así que ahora nos toca acompañar a nuestra protagonista a lo largo de su viaje por este algo desolado sitio. Baal es una lectura rápida, fluida y cargada de dinamismo en sus escenas de acción, lo que lo convierte en un título altamente fácil de disfrutar y sumamente digerible. Cuenta además con una historia interesante de por medio, ya que con solo esta sinopsis llamó mi atención de inmediato al ser algo casi sacado de la revista Heavy Metal o de alguna publicación especializada en ciencia ficción. Aunque no descubre nada nuevo, ya que la trama gira en torno al viaje del héroe y lo típico de una protagonista en este caso, recorriendo un mundo que no conoce o no recuerda, también en su búsqueda por encontrar a Baal. Ya hemos visto el viaje del héroe miles de veces y lo seguiremos viendo muy a menudo, pero lo interesante es cómo cuentas ese viaje y Baal lo entiende. Cabe destacar que, cual epopeya griega, nuestra protagonista se enfrentará a algunos cuantos peligros a lo largo de su trayecto, el cual curiosamente está plasmado en las contraportadas de los 4 capítulos de la serie. Este es un detalle que me gusta porque siempre he disfrutado de las historias con este estilo narrativo y al igual que yo, muchos lo adoran, pero eso sigue estando vigente hoy en día. Pero no todo el viaje estará sola, ya que en ocasiones contará con la compañía de Gatoso, lo cual en parte fue algo que me enganchó en su historia. Eso sí, en ese punto quedé un poco decepcionado porque sus apariciones son muy breves y al igual que un gato en la vida real, este desaparece en lapsos muy largos. Además, tengo la duda de si Gatoso se escribe con S o con Z, porque en el cómic al inicio lo escriben con S y después con Z, o no sé si es simbólico respecto al cambio que tiene en la historia o tal vez solo fue una equivocación, la verdad no sé. Sin embargo, otra cosa que le juega un poco en contra al cómic es precisamente el contar únicamente con 4 capítulos muy breves. Sinceramente hizo falta más espacio y páginas para contar esta historia, porque su universo a simple vista es muy interesante y creo que da para muchísimo más, al punto de poder ser explorado con un sinfín de historias. Y al igual con todos los personajes, incluso la misma protagonista no es muy explorada a fondo dentro de la historia, y eso provoca que no sintamos tanta empatía con ella ni con nadie realmente. De verdad que todavía hay tiempo para aprovechar al máximo la historia y espero ver nuevas aventuras en un futuro, y dado que tuvimos una pequeña dosis con la historia infantil de Baal y los monstronautas en 2019, tengo la esperanza de que conoceremos más de este mundo y sus personajes. En lo demás, la historia está muy buena. El mundo, los personajes y las incógnitas que el cómic arroja en cada capítulo es excelente, y pues a mí me encantó por tener estos aires desolados tipo sci-fi, cosa que muchos deben saber es mi estilo predilecto. Además, la revelación del final me pareció muy buena, aunque eso sí, aparte de esto, el final es sumamente abierto, dejando la puerta así para dar paso a un segundo volumen. En cuanto al arte, este también es muy bueno. Como dije, el universo de la historia me encantó. Me habría gustado ver más descripciones como la que nos presentan al final con el mapa y el trayecto de la protagonista con bocetos y todo lo que conlleva un material extra, pero el trazo es genial.
Es detallado y nos deja ver las emociones de la protagonista en su encuentro con todos los seres extraños del lugar. Al final probablemente quedes encantado con el mundo de Baal, al igual que yo, porque hasta tiene un aire a aquellos videojuegos de aventuras y mundo abierto que tanto disfrutamos, definitivamente uno que me gustaría mucho explorar. Valerio sabe crear mundos y sabe cómo narrar una aventura, así que pronto le echaré un ojo a otros títulos que tiene por ahí. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... Baal es una muy buena historia con un montón de posibilidades por ampliar. Me encantaría ver más de este mundo en un futuro y además es una lectura rápida que podrás disfrutar en poco tiempo, así que vale la pena echarle un ojo y puede que también quedes enganchado. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del gatoso.